El programa de Caminos Naturales trabaja desde 1993 en el acondicionamiento y ejecución de itinerarios no motorizados sobre antiguas infraestructuras viarias cuyo uso original ha quedado olvidado. Actualmente existen más de un centenar de itinerarios que configuran una extensa red que recorre más de 10.000 kilómetros a lo largo y ancho de toda la geografía española y que permiten disfrutar de destacados valores naturales, culturales y paisajísticos a los que se quieren adentrar en ellos. Esta red se encuentra en continua expansión, ya que el responsable del programa, la Administración General del Estado, no cesa en su empeño de ofrecer nuevas rutas, así como de difundirlas para que el público general pueda disfrutar de ellas y así valorarlas y preservarlas. Todos los caminos se organizan en 7 sectores geográficos que ponen de manifiesto la variedad de entornos naturales de España. El sector noroeste atraviesa bosques de tipo atlántico en Asturias, Cantabria y Galicia, así como extensos campos de labor en León, Palencia, Zamora o Valladolid. El Camino Natural de la Ruta del Cantábrico, en su tramo que discurre por Galicia, recorre el litoral de las provincias de Lugo y La Coruña, bordeando la franja costera a lo largo de más de 150 kilómetros. Recorre hermosos municipios costeros y playas de bella factura, destacando entre ellas la playa de las Catedrales, declarada Monumento Natural, así como rías declaradas algunas de ellas espacios naturales protegidos, como la ría de Foz-Masma. Durante este recorrido, el caminante o el cicloturista pueden sentir cómo la relación entre el ser humano y el mar está presente en todo momento. También en este sector destaca el Camino Natural del Románico Palentino. Esta ruta reúne los valores naturales y paisajísticos de la montaña palentina, en un recorrido repleto de monumentos y edificaciones de estilo románico que permiten infinitas posibilidades de visita. Parte de este itinerario aprovecha la antigua ruta que sirvió para transportar el carbón de coc, obtenido de la montaña palentina hasta la capital de la provincia. Los caminos naturales del sector noreste se reparten entre Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja. El Camino Natural de Matarraña a Algars, entre Teruel, Tarragona y Zaragoza, discurre atravesando un territorio de gran interés histórico y natural. El viajero que quiera recorrerlo comenzará en las inmediaciones del macizo montañoso de los puertos de Tortosa y Beceite y se dispondrá a descender el río Matarraña, encontrando naturaleza en estado puro a lo largo de todo su recorrido. El Camino Natural de Montfalcó al Congost de Mont-Rebei es un ejemplo de camino de vértigo enclavado en un paisaje espectacular. En sus 4 kilómetros, el camino supera 2 enormes paredes de roca gracias a impresionantes pasarelas de madera ancladas en el propio farallón, que no son aptas para personas con miedo a las alturas. Un puente colgante de 35 metros de longitud une las 2 orillas del embalse de Canelles, en la abrupta orografía caliza de la Sierra del Montsec, horadada por el río Noguera Ribagorzana. El sector este ocupa las provincias de la costa mediterránea entre Castellón y Murcia. Sus caminos, aunque no son propiamente costeros, atraviesan entornos con paisajes típicamente mediterráneos, donde los cultivos hortícolas y de frutales se entremezclan con bosques bajos de matorral y vegetación mediterránea. El Camino Natural Turia-Cabriel une el Parque Natural del Turia con el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, entre las comarcas de la Hoya de Buñol, Los Serranos y la Plana de Utiel-Requena, en el interior de la provincia de Valencia. El monte Mediterráneo impregna el paisaje. El camino atraviesa el Parque Natural del Turia y el Paraje Natural Municipal de la Sierra de Chiva. Subiendo y bajando cumbres y atravesando barrancos, las panorámicas son espectaculares. El sector balear incluye actualmente recorridos en las islas de Mallorca y Menorca. El Camí de Cavalls
recorre el litoral de la isla de Menorca a lo largo de 185 kilómetros. Declarada Reserva de la Biosfera, Menorca alberga una gran biodiversidad y una cultura tradicional que han moldeado un paisaje armonioso gracias a la combinación de los usos ganaderos y agrícolas en un entorno mediterráneo rodeado por el mar. Durante el recorrido, el caminante se acerca a calas de aguas cristalinas en un litoral lleno de formas sorprendentes. El Camí de Cavalls tiene un especial significado para la isla. Pone de manifiesto el compromiso con el desarrollo sostenible, reuniendo los valores históricos, naturales y culturales que desde hace años hacen de Menorca una isla objeto de deseo. El sector sur abarca todas las provincias andaluzas, lo que implica una enorme variedad de paisajes, desde la costa de Cádiz hasta el camino natural Vía Verde de Segura a los pies de la sierra con el mismo nombre, al norte de Jaén. Vestigios arquitectónicos de la presencia árabe jalonan el paisaje andaluz, y no es difícil encontrar en alguno de los montes adhesados grupos de ciervos, muflones y jabalís moverse en busca de bellotas y buenos pastos. El camino natural Vía Verde de Segura navega entre blancos pueblos andaluces ubicados a las faldas de las montañas que ven nacer a los ríos Guadalquivir y Segura. El olivar se hace protagonista en muchos de sus tramos. El sector centro cuenta con una gran extensión, ya que está conformado por Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y algunas provincias de Castilla y León, como Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. Algunos de estos caminos recorren paisajes de media montaña, como el Camino Natural de la Cañada Real Soriana Occidental, que aprovecha una ancestral vía pecuaria por la que se movieron grandes rebaños de ovejas y que ahora flanquea el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Encontramos extensos bosques de melojos y sabinares con ejemplares imponentes, en un recorrido donde es fácil pasear a escasos metros de vacas, toros, ovejas y caballos. Por Castilla-La Mancha discurre parte del Camino Natural del Guadiana, en plena reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda, y el Camino Natural Vía Verde de la Sierra de Alcaraz, un cómodo trayecto que atraviesa túneles, largos viaductos y bellos paisajes. El sector canario es único en sí mismo. El caminante tiene una gran variedad de itinerarios para recorrer este archipiélago de origen volcánico, con paisajes típicos de su clima subtropical. Con una longitud de casi 250 kilómetros, el Camino Natural de La Palma permite al visitante sumergirse en la espectacular naturaleza de la isla. El Camino Natural consta de dos rutas. La primera, conocida como Camino Real de la Costa y Medianías, que transcurre por los senderos que antaño unieron los poblados isleños. Y la segunda, llamada El Bastón, que une la ruta de los volcanes con la ruta de la Crestería, donde el senderista podrá caminar por espectaculares cráteres volcánicos para después disfrutar de un paseo por las paradisíacas playas de la isla. El Camino Natural Costas de La Gomera recorre la franja costera de esta isla declarada Reserva Mundial de la Biosfera. Un paisaje agreste y singular, repleto de profundos barrancos e imponentes acantilados, seña de identidad del paisaje gomero. A lo largo de este recorrido de más de 100 kilómetros por el perímetro de la isla, el visitante conocerá paisajes únicos, fruto de la erosión de los antiquísimos materiales acumulados durante sucesivos periodos eruptivos. Más de 100 rutas y 10.000 kilómetros de recorrido que van de norte a sur y de este a oeste de la península ibérica, las Islas Canarias y las Islas Baleares. Playas, montañas, lagos, parques naturales,
bosques y un sinfín de paisajes unidos a nuestras tradiciones e historia, que pasan por alguno de los parajes más emblemáticos y bellos de nuestro país, que gracias al programa de Caminos Naturales están ahora un poco más cerca de nosotros, esperando a que decidamos alejarnos de la rutina del día a día y recorrerlos con paciencia y mimo. Porque a veces es necesario perderse para dejarse encontrar.